it fun living in the real world? Ain't it good being all alone? Where you from? You might be the one who's running things. Well, you can ring anybody's bell and get what you want. See, it's easy to ignore trouble when you're living in a bubble. So what are you gonna do when the world don't orbit around you? So what are you gonna do when nobody wants to fool with you? Ain't it fun living in the real world? Ain't it good being all alone? Ain't it good to be on your own? Ain't it fun you can't count on no one? Ain't it good to be on your own? Ain't it fun you can't count on no one? Ain't it fun living in the real world? Don't go crying to your mama. You kept all the things I threw away. The leaf I picked up, birthday card I made. Holding on to memories of you and me we didn't last year. Oh, just a box of souvenirs. 'Cause maybe I pulled a panic cord, and maybe you were happy I was bored. Maybe I wanted you to change. Maybe I'm the one to blame. This meant more to you than it did to me. I was full of doubt and you believe more that you keep coming over. The more I know it's over, dear. We're just a box of souvenirs. And maybe I pulled the panic cord, and maybe you were happy I was bored. Maybe I wanted you to change. And maybe I'm the one to blame. Maybe you were just too nice to me. And maybe it took me way too long to leave. Maybe once we felt the same. And maybe I'm the one to blame. Maybe I'm the one to blame. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. That's the way the story goes. Oh, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. That's the way the story goes. Oh, maybe I pulled the panic cord, and maybe you were happy I was bored. Maybe I wanted you to change. Maybe I'm the one to blame. Maybe you were just too nice to me. Maybe it took me way too long to leave. Maybe once we felt the same. Maybe I'm the one to blame. Maybe I'm the one to blame.
Los más destacados en Derecho y Política Internacional de su país, México. Una figura entre los juristas y diplomáticos que contribuyó a la fundación de la ONU y a la promulgación en el año de 1945 de la Carta de las Naciones, por la intensa actividad que desplegó a lo largo de su carrera en pro de la desnuclearización y desarme, recibió en el año de 1982 el Premio Nobel de la Paz. Alfonso García Robles nació en una familia de comerciantes. Él tuvo su formación secundaria en el estado de Guadalajara, pero cursaría sus estudios universitarios en la Ciudad de México, donde obtuvo la licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional. Su interés por el derecho internacional lo llevaría a completar sus estudios en Europa, donde en el año de 1936 Alfonso García Robles obtendría el premio extraordinario por su tesis que realizó en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de París. Continuó ampliando estudios en Holanda, donde en el año de 1938 recibió el diploma de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. De regreso a su país, en el año de 1939 ingresó en la diplomacia mexicana y en octubre de ese mismo año fue enviado a Estocolmo como tercer secretario adscrito a la Legación de México. Durante los años de 1941 permaneció en la calidad de subdirector de Asuntos Políticos del Servicio Diplomático, con el cargo de secretario de Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional de Planeación para la Paz. A García Robles le correspondió participar en una serie de reuniones internacionales encaminadas a sentar las bases jurídicas de lo que en 1945, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, se convertiría en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. En la primera década de funcionamiento de la ONU, García Robles ocupó de supervisar los asuntos políticos internacionales, los procesos de pacificación de conflictos y la relación entre la Organización Mundial y los organismos regionales. García Robles fue el representante de la ONU en la Conferencia de Bogotá en el año de 1948, fecha especial en la que se sancionaba la Carta de la OEA. Durante esta etapa, para García Robles, en Nueva York, Estados Unidos, conoció a una joven peruana funcionaria de la ONU, con la que él compartía afinidades, Juana María Cicislo, con la que se casaría en 1950 y de la que tendría 2 hijos. En 1957, el gobierno mexicano hizo regresar a García Robles a su país para que se reincorporara a la Secretaría de Relaciones Exteriores como director en jefe de Asuntos de Europa, Asia, África y organismos internacionales. García Robles fue el embajador de México en Brasil entre los años 1961 y 1964. Él se hizo cargo de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores hasta el año de 1970. A lo largo de este segundo periodo abordó asuntos multilaterales como los trabajos sobre desarme que se desarrollaban en las Naciones Unidas y encabezó a la delegación de su país en el Comité de Desarme. Presidió también las reuniones para la desnuclearización de América Latina, celebradas en México. A partir de 1964, culminaría con la firmación de tratado para la proscripción de las armas nucleares en América Latina, 1967, conocido como Tratado de Tlatelolco. En total, fueron 3 los compatriotas mexicanos que han sido distinguidos. El premio de ellos, Alfonso García Robles. Este fue un diplomático que en 1982 recibiría el Premio Nobel de la Paz. García Robles había egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y algunas de sus más destacadas obras fueron el Tratado de Tlatelolco y el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina. De esta forma, nosotros le rendimos homenaje y mostramos este video, el premio de Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz. García Robles lamentablemente falleció en la Ciudad de México en el año de 1991. Esta fue parte de su biografía. Cabe recabar que García Robles
tenía gran empeño en su trabajo, ya que desde que tenía una edad temprana, le interesaría mucho los asuntos internacionales. Espero os haya gustado. A continuación, se narrará la historia de Mario Molina, otro gran premio y un orgullo mexicano dentro de los premios Nobel en química. Ok, hoy hablamos de Mario Molina, científico mexicano especializado en química atmosférica, que investigó los efectos dañinos de los SFC, aquellos que son aerosoles que crean muchas empresas y llegan a la capa de ozono. De la trascendencia de sus estudios dan fe la firma en 1994 de un protocolo internacional que prohibió la fabricación de aerosoles y el Premio Nobel de Química que le fue otorgado en 1995. Mario Molina, durante la década de 1960, cursó estudios en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México. Realizó estudios de posgrado en Alemania y obtuvo el doctorado en la Universidad de California, Berkeley. En 1972, vinculado al Instituto Tecnológico de Massachusetts desde 1989, Mario Molina adquirió la ciudadanía estadounidense y fue nombrado profesor titular en 1997. Trabajó como docente, realizó una fructífera labor de investigación interesándose sobre todo por el problema ambiental. Molina se convirtió en un científico renombrado por sus contribuciones al conocimiento de la naturaleza química de la atmósfera terrestre, en particular de la estratosfera. De los primeros científicos en alertar al mundo sobre el peligro que representan para la capa de ozono los clorofluorocarbonos conocidos como SFC, empleados en aerosoles, refrigerantes y solventes, tanto de uso industrial como doméstico. Molina y su colega estadounidense Sherwood Rowland no se limitaron a señalar el adelgazamiento de la capa de ozono producido por los SFC o aerosoles sobre la Antártida. Para los investigadores, los clorofluorocarbonos SFC, que se habían estado utilizando desde 1940 en aplicaciones como las citadas, estaban destruyendo la capa de ozono estratosférico. Tal capa protege a los seres vivos de los letales rayos ultravioleta provenientes del sol, lo que justificaba la alarma y la necesidad de tomar medidas extremas. Sin embargo, sus advertencias, como para muchos, fueron en aquel momento menospreciadas, ya que la ignorancia de estas personas era más alta que el conocimiento que tenían aquellos dos científicos estadounidenses en ese caso, porque Molina tenía, como ya había dicho anteriormente, nacionalidad estadounidense, ya que se le había otorgado el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 1974 Molina divulgó sus descubrimientos sobre esta materia y asesoró a empresas, instituciones públicas y privadas. Molina y Rowland tuvieron que defender su teoría ante la sociedad y los políticos. Las grandes empresas fabricantes de esta sustancia maravillosa, como llegó a ser considerada por ellos, por su estabilidad química, principalmente, reconocieron el hecho. Esta dañaba la capa de ozono y podría hacer que los rayos ultravioleta cayeran sobre nosotros. En 1994 se firmó un protocolo en Montreal. Las naciones fabricantes de SFC, clorofluorocarbonos o aerosoles, se comprometían a detener la producción y a sustituirlo por otros compuestos menos dañinos para el ambiente. En 1995, la Real Academia Sueca otorgó a Mario Molina el Premio Nobel de Química por sus trabajos de química atmosférica, galardón que compartió con su colega F. Sherwood Rowland y con el neerlandés de química atmosférica, Paul Crutzen. El mismo año en que recibió el Premio Nobel, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, UNEP, premió también a los 3 científicos por su contribución a la protección de la capa de ozono. Mario Molina, quien desde su inicio era un pobre joven que tenía mucha pasión por la química, en la cual sus padres contribuyeron a que él desarrollara sus estudios fuera del país, y en un principio él se fuera a Europa. Gracias a su pasión por la química, él pudo desarrollar los conocimientos y las teorías que lo llevaron a obtener el Premio Nobel. Mario Molina. Hoy hablamos de él por una persona,
Una persona que pudo realizar estudios que cualquiera no puede realizar. Solamente la gente apasionada por la química, como él, pudo tener dentro de sí. Esa pasión que lleva a los mexicanos cuando quieren conseguir algo. Mario Molina es el científico mexicano especializado en química atmosférica, principalmente por el conocimiento que tenía acerca de los SFC sobre la capa de ozono. Por eso hoy lo recordamos y le hacemos este homenaje, que espero os guste. Mario Molina, orgullo mexicano.